tenemos primera pregunta que dice ecuaciones y representación de ecuaciones. Ese es el tema principal que debemos buscar en el texto guía. Luego dice el enunciado: verifica si el valor que se da en cada caso es solución de cada ecuación. Para ello hay que reemplazar el valor en el lugar del incógnito. Bien, vamos a leer nuevamente el ejercicio. Primeramente debemos definir lo que es una ecuación, ¿ya? Y de ahí podríamos tener la idea más clara de qué pasos debemos seguir o cómo o qué metodología podemos aplicar para resolver estas dos ecuaciones. Bien, una ecuación es una expresión que tiene, valga la redundancia, términos algebraicos y tiene un signo de igualdad, que es decir, una igualdad de expresiones algebraicas que están, digamos que así, interactuando por medio de operaciones aritméticas, operaciones matemáticas. Como vemos aquí, tenemos un 2x, una expresión algebraica, un término algebraico, porque tiene el número, que es el 2, que se llama coeficiente, y la x, que es la letra, que se le llama variable o incógnita. Y está sumado aquí con un número entero, el más 3. Luego observamos un signo igual que está justo separando a dos partes de esta ecuación, y después del signo igual tenemos otra expresión más que dice 4x menos 5. El 4x, en el momento en que aparece ya la variable o la letra, esto se considera una expresión algebraica. Correcto. Entonces aquí tenemos ya una ecuación lineal, una ecuación de primer grado, ¿sí? Bien, de primer grado porque el grado de una ecuación lo determina el exponente de la variable, y la variable, que es la x, tiene un exponente, aunque no esté ahí, se supone que es 1. Entonces, si está elevado a la potencia 1, aunque no se coloque, ya les vuelvo y repito, no se coloque, entonces significa que es de primer grado. Si estuviese elevado al cuadrado o a la 2, ¿sí?, entonces esta sería una ecuación de segundo grado. Listo. Bueno, ahora, ¿cómo realizamos el ejercicio? Tenemos que verificar, ¿sí?, tenemos que confirmar que este valor de x igual a 4, o sea, este valor que ya el ejercicio le da a la x, a la variable, es una solución de la ecuación, de cada ecuación, una solución. Es decir, que al reemplazar este valor en la expresión, en la ecuación original, nos va a dar una igualdad. Bien, ¿cómo yo estoy seguro o cómo yo puedo verificar que esto es así? Bien, entonces vamos a colocar otra vez la ecuación aquí. Listo. Y ahí tenemos 2x más 3 igual a 4x menos 5. Lo que tenemos que hacer es observar que la solución de una ecuación, o recordar que la solución de una ecuación se da cuando encontramos el valor de la variable x. Es decir, tenemos que llegar a un valor de x igual a un número, a una expresión. En este caso nos dicen que x igual a 4. O sea que confirmemos que si x igual a 4 es la solución de esta ecuación. Entonces vamos a continuar desarrollando la ecuación, para lo cual vamos a trasladar este 4x, ¿sí?, acá al lado izquierdo de la igualdad, y al mismo tiempo el 3 positivo, este 3 lo vamos a trasladar al lado derecho. A ver, ¿y por qué tenemos que hacer esto? Porque tenemos que agrupar los términos semejantes en un solo lado de la igualdad o de la ecuación, y los términos independientes, los que no tienen letra, como el 3 y el 5, ¿sí?, los tendríamos que agrupar en el otro lado. Entonces, obviamente, este 4x es lo primero que voy a trasladar, ¿sí? Entonces quedaría de la siguiente manera, ¿ya? Quedaría así: 2x, copio el 2x porque el 2x no se lo ha movido, y ahí viene más 3, ¿verdad? Y luego viene este 4, sería un nuevo integrante de este lado izquierdo de la igualdad, que cambiaría de signo al momento de cambiarlo de lugar. Es decir, cuando hacemos una transposición de términos,
es decir, cambiar un término de un lado a otro de la igualdad, significa que vamos a cambiar también el signo, es decir, si lo hacemos de manera horizontal. Ahora, luego nos quedaría de este lado el menos 5, pero este 3 que está aquí, una vez que tenemos esa expresión ahí, ese 3 vamos a tener que trasladarlo también al siguiente lado. ¿Por qué? Porque es un término independiente, no es término semejante con el 5. Entonces vamos a trasladar al otro lado y quedaría 2x menos 4x en el lado izquierdo, ¿sí? Y del otro lado, ahí va el signo igual, del otro lado sería el menos 5, ¿verdad? Y el 3, ese 3 pasa con menos, siendo negativo. Listo, entonces tenemos 2x menos 4x, ¿sí? Igual a menos 5 menos 3. Entonces ahora tenemos aquí un término semejante, 2x menos 4x, se restan porque el uno es positivo, ¿verdad? Y el otro es negativo, ¿sí? Entonces al ser uno positivo y el otro negativo, vamos a restar. ¿Cuál restamos? Le quitamos al 4 el 2, o 4 menos 2. Pero, ¿cuál es el signo que va en la respuesta? El signo que va en la respuesta es el signo del número más alto, el mayor valor absoluto, en este caso el menos 4. Entonces sería menos 2, porque 4 menos 2, 2. Después tenemos, en el otro lado en cambio, pasa algo diferente. ¿Por qué? Porque tenemos dos términos negativos. El menos 5 y el menos 3, como son del mismo signo, vamos a sumarlos. Entonces conservamos el signo de ambos términos y sumamos sus valores absolutos, es decir, el 5 más 3 es 8. Bien, ahora, una vez que tenemos eso, ahora ya tenemos un paso más que hacer para poder despejar x, es decir, dejar la x así como está aquí en el inicio del ejercicio, dejarla solita. Entonces, en este caso tenemos un número 2 negativo, un menos 2, ¿ya? Que está junto a la variable x y está multiplicando con esa variable x. Entonces vamos a tener que hacer un artificio que es el dividir. En este caso vamos a dividir para un término. Entonces vamos a dividir ¿para qué término? Obviamente para el menos 2. Y luego vamos a dividir también del otro lado para el mismo valor, menos 2. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque recordemos que esto es una igualdad, y la igualdad, al momento de ser igualdad, todo lo que se hace en algún lado o en algún término de esa igualdad hay que hacerlo también en el otro término. Por lo tanto, aquí tenemos que, si dividimos para 2 aquí en el lado izquierdo, para menos 2, acá también en el lado derecho tenemos que hacer lo mismo. ¿Ok? Bien. Listo, entonces ahora vamos a proceder a dividir. Aquí se simplifican y me queda una x, no pongo el 1 sino que solo pongo la x, y luego vamos a dividir el menos 8 para el menos 2. Recuerde que esto es una fracción, es un cociente que me indica que el numerador se debe dividir para el denominador. Entonces aquí vamos a dividir menos 8 para menos 2 y nos quedaría menos por menos es más, 8 dividido para 2, 4. Entonces la respuesta es 4. X igual a 4. Esa es la solución de la ecuación. Entonces, al sustituir acá en la ecuación original, en la 2 por 4, ¿verdad? Más 3 igual a 4, y pongo en vez de x pongo 4, perdón, menos 5. Entonces tenemos ahí ya la expresión, ¿ok? Menos 5. A ver, vamos a colocar bien. Ok, ahí. Ya, entonces tenemos 2 por 4 es 8, más 3. Y 4 por 4 es 16, menos 5.
Entonces obviamente aquí nos va a dar el mismo valor de un lado y el mismo valor del otro lado de la igualdad. Es decir, de este lado de aquí tenemos 8 más 3 que es 11, igual de este lado de acá tenemos 16 menos 5 que también es 11. Por lo tanto, se cumple la igualdad y eso quiere decir que esta es una solución real de este ejercicio. Entonces, ¿qué podemos responder aquí? Verificar si es el valor. Entonces decimos sí es solución. Ya, verificado. Ya. Sí es solución. Ok. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente ejercicio. ¿Listo? Ok, entonces aquí tenemos 4x más 7 igual a x menos 8. Vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? A trasladar esta x al lado izquierdo. Entonces aquí tenemos 4x más 7, ¿verdad? Y menos, porque pasa con signo contrario, menos x está con signo positivo, pasa con signo negativo y eso es igual a 8. Ahora vamos a trasladar el 7 al otro lado. Entonces quedaría 4x menos x, ¿verdad? Igual a 8 y el 7 pasa con negativo. ¿Ya? Ahora sí, términos semejantes. Aquí tengo el 4 menos 1, 3 x igual 8 menos 7 es 1. Por lo tanto voy a despejar el 3, voy a dividir la x, voy a dividir para 3 aquí y también divido para 3 en el otro lado de la igualdad, en el lado de acá, aquí. Entonces tenemos que simplificar el 3 con el 3 y me queda x es igual a 1/3. Esa es la respuesta. Ese es el valor, la solución de la ecuación. Pero aquí en cambio, si vemos acá, nos ha dado el valor de x igual a menos 5, ¿verdad? Por lo tanto, x menos 5 no es solución. Entonces acá podemos poner no es solución. ¿Ya? No es solución. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya despejamos x, ya encontramos x, ¿verdad? Resolvimos la ecuación y nos da que el valor solución es otro valor. ¿Cuál es ese otro valor? El de aquí abajo, el que está aquí, este. Es x igual a 1/3. Listo, y esta sería ya la primera pregunta solucionada. Vamos a avanzar con la siguiente pregunta. La segunda pregunta dice ecuaciones de primer grado. Este es el tema principal, ecuaciones de primer grado con una incógnita en z. Z significa números enteros, positivos, negativos y el número 0. ¿Listo? Entonces vamos a resolver esta ecuación, este ejercicio, leyendo el problema detenidamente. Una manguera mide 15 metros de longitud y se divide en 3 partes. La segunda mide 1 metro más que la primera y la tercera el doble de largo que la segunda. Listo. Ahora nos preguntan ¿cuánto mide cada parte? Vamos a leerlo nuevamente. Una manguera, muy probablemente así, dice mide 15 metros de longitud, ¿verdad? Ya 15 metros de longitud y se divide en 3 partes. Ahí está. La segunda mide, miren que de la primera parte no nos dan informe, solo nos dan informe de la segunda y de la tercera, porque dice la segunda mide 1 metro más que la primera y la tercera mide el doble, o sea 2 veces más de largo que la segunda. Entonces aquí hay 3 partes, ¿no? Vamos a poner primera parte, ¿verdad?
tercera parte, bueno, segunda parte. Ahí tenemos la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. La primera parte, como no nos dan un valor específico, le vamos a poner el valor de x, ¿verdad? Vamos a poner el valor de x, que sería la incógnita, lo que yo no conozco. Ahora sí, en base a ese valor, a esa letra que le hemos dado, vamos a trabajar con las otras dos partes. Dice, la segunda mide 1 metro más que la primera, es decir, yo tengo la primera, le sumo 1 metro más 1, y esa sería la segunda parte, expresada en forma simbólica. Luego dice, la tercera mide el doble, es decir, 2 veces más de largo que la segunda, o sea, 2 veces más que x más 1. Recuerden que x más 1 representa a la segunda parte, y como es un binomio, es decir, hay dos términos, debo colocarlo en paréntesis. Ahora sí, leamos nuevamente el ejercicio. ¿Qué hacemos ahora? Pues podemos armar una ecuación con los datos que tenemos aquí, porque si una manguera mide 15 metros de longitud, entonces si una manguera está dividida en 3 partes, x más 1 y 3x más 1, perdón, 2x más 1, en la tercera, la parte más grande. Entonces, para yo encontrar todo, me dicen que todo mide todo esto 15 metros, es decir, esto sería igual a 15 metros. La suma de los tres valores va a dar 15, tiene que darme 15. Entonces x más 1, ¿sí?, más 2 que multiplica con x más 1, eso me va a dar igual a 15. Ya, entonces voy a primero ir sumando términos semejantes. Aquí tengo x más x sería igual a 2x, 1x más x, 1x, 2x más 1, y aquí más, y empiezo a desarrollar el paréntesis. 2 por x, 2x, más, aplico la ley distributiva, ¿verdad? 2 por x y 2 por 1, 2 por 1 es 2, y eso me da 15. Luego tengo que sumar las x más 2x serían 4, 2x más 2x, 4x, ¿verdad? Y por último, bueno, antes de terminar, 1 más 2 sería 3, y eso me queda igual a 15. Y ahí tengo este 3, como hicimos en el caso anterior, en la pregunta anterior, este 3 lo tengo que pasar al otro lado, entonces me quedaría 4x del lado izquierdo, el signo igual, el número 15, y ahí coloco el 3 que voy a trasladar. Como está con positivo, pasa con negativo. ¿Sí? Entonces eso me va a dar ¿cuánto? Me va a dar un valor de 15 menos 3 es 12. A 12. Entonces, ya tengo ahí casi que terminada la ecuación. Lo que tengo que resolver ahora es eliminar este 4, lo divido para 4 aquí, divido para 4 también en el otro lado, ¿sí? Y ahí me queda, saco la cuarta, me queda 1, una x, y eso va a ser igual a 12 dividido para 4, 3. El resultado es x igual a 3. Recién de la ecuación, o sea, recién encontrar el valor de x. Ahora, ese valor de x lo voy a sustituir aquí en la ecuación original. Bien, en los términos de la primera, segunda y tercera parte. ¿Ya? Entonces, si yo hago eso, x va a ser igual entonces a 3 metros. Segunda parte sería x más 1, es decir, 3
más 1. Y eso sería igual entonces a 4 metros. Y por último, tengo que multiplicar el 2 por el x más 1. Yo sé que x más 1 es 4. Entonces pongo 2 por 4m. 4 metros. Y eso me va a dar entonces 2 por 4 es 8. 8 metros. Y ahí tenemos ya resuelta contestada la pregunta. La primera parte 3 metros, la segunda parte mide 4 metros y la tercera parte 8 metros. Si yo sumo estas tres partes, 8 más 4 me da 12 más 3, 15, da el total que me dan de la longitud de la manguera. Por lo tanto, está bien realizado el ejercicio. Ahí está. Listo, vamos ahora a continuar con la pregunta siguiente. Ahora vamos a ver la pregunta número 3. Dice ecuaciones de primer grado con coeficientes en Q. Q significa números racionales, es decir, números fraccionarios o números decimales. Dice así el enunciado: resuelva la ecuación lineal con coeficientes fraccionarios. Y tenemos el siguiente ejercicio. ¿Listo? X menos 1 sobre 2 menos x más 1 sobre 3 igual a 4. Es decir, aquí tenemos dos fracciones, ¿sí? Esta es la primera fracción, esta es la segunda fracción, y tenemos un tercer número independiente, un número que no tiene letras. Bien, ahora, ¿cómo resolvemos este tipo de ecuación? Aquí tenemos que calcular, eliminar el 2 y el 3, dejarlo sin fracción. Para eso sacamos el máximo, el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo sería multiplicando estos dos números, estos dos términos que van en el denominador. 2 por 3 sería igual a 6. Y aquí tenemos 2 por 3 igual a 6. Ahora, ¿qué hacemos con ese 6? Lo multiplicamos por cada uno de los términos de la ecuación. Recuerde que la ecuación es una igualdad entre dos términos, entre dos miembros. El primer miembro, o el miembro izquierdo, que sería todo esto, y el segundo miembro, o miembro derecho, o parte derecha, que es todo eso. Bien, el 4 en este caso. Listo. Una vez que ya tenemos determinado ese mínimo común, que es el 6, vamos a multiplicar a toda la ecuación, ¿sí? Para respetar el sentido de la igualdad o la esencia de la igualdad de la ecuación. Es decir, si yo multiplico un número, un término, una expresión por algún término de la ecuación, debo hacerlo también con los demás términos. En este caso, con los tres términos que tenemos aquí. Es decir, con la primera fracción, con la segunda fracción y con el número independiente. ¿Listo? Bien, eso es lo que se hace aquí. Vemos que tenemos 6, ¿verdad? 6 por x menos 1 sobre 2. Después menos 6 otra vez por x más 1 sobre 3 igual a 6 por 4. ¿Sí? ¿Por qué ponemos en paréntesis este término de aquí? ¿Por qué ponemos en paréntesis este término de aquí? Porque el 6 multiplica con todo el término. Y si todo el término es una fracción, obviamente lo colocamos en paréntesis. También en el mismo caso de acá. Aquí no es tan necesario poner el paréntesis en el 4 porque es un número entero. Salvo que este número entero fuese negativo. También podríamos ponerlo en paréntesis para diferenciar que el término anterior, el 6, es positivo y el otro es negativo. Pero en este caso, como el 4 es positivo, podemos obviar el paréntesis. ¿Listo? Esa es la función de los paréntesis, los signos de agrupación. Listo. Ahora, vamos a multiplicar. ¿Sí? Pero antes de eso, preguntémonos si este número que he multiplicado ahí, que es el 6, el mínimo común, ¿sí? Es divisible también para el primer denominador, en este caso el 2. Luego también observamos si este 6
es divisible o se puede dividir para el denominador en el segundo término. Y efectivamente sí se puede dividir para ambos denominadores. Es decir, el 6 lo puedo dividir para el 2 y me da como resultado el 3. Obviamente, una vez que divido 6 dividido para 2, me queda 3. Lo debo de multiplicar con el numerador que está aquí. Este término o este binomio, es decir, dos términos que están ahí en el numerador. Entonces, también debo ponerlo entre paréntesis. Por eso aquí, en la parte siguiente, en la siguiente fila, queda 3 por el paréntesis que dice x menos 1. Lo mismo sucede acá. Simplifico el 6 con el 3, o divido 6 para 3 y me queda 2. Miren o observen que aquí los signos de las expresiones no cambian. Entonces tenemos 2 negativo que multiplica con x más 1, es decir, con este numerador. ¿Listo? Y eso da igual, tengo que seguirle el mismo orden, igual, ¿verdad? Voy bajando o copiando los signos o los símbolos tal cual me los están dando, ¿verdad? Ahí tengo que multiplicar entonces 6 por 4. Y 6 por 4 es 24, como vemos ahí. Listo. Entonces ya tenemos multiplicado y simplificado, y tenemos que ahora hacer un paso más. Es decir, la misma ecuación, los mismos procedimientos que vamos realizando nos van llevando al siguiente paso. En el siguiente paso, obviamente, es eliminar los paréntesis, o en otras palabras, aplicar la ley distributiva aquí en este primer término, después en el segundo término, ¿sí? Y bueno, en el tercer término de aquí, este ya está resuelto. Ahí no lo puedo hacer, ya solamente lo dejo ahí. Bien, entonces ahora voy a multiplicar el 3 por x y el 3 por menos 1. Es decir, voy a hacer esto, multiplicar el 3 por x y también el 3 por menos 1. Después voy a multiplicar el menos 2 por x y menos 2 por más 1. ¿Listo? Bien, 3 por x es 3x, ¿sí? 3 por x es 3x, como vemos aquí. Y 3 por menos 1 es menos 3. ¿Sí? Recordemos la ley de los signos del producto, de la multiplicación. Este 3 es positivo, el menos 1 negativo. Entonces más por menos me da menos, 3 por 1, 3. Aquí está el menos 3. Es decir, este menos 3 resulta de multiplicar el 3 positivo por el 1 negativo. Más por menos, menos, 3 por 1, 3. Listo. Bien, seguimos ahora con el otro término. En el otro término, el número que está fuera del paréntesis y que lo vamos a multiplicar con los dos términos que están dentro del paréntesis, es decir, con x más 1, es negativo. Por lo tanto, menos 2 por x me da menos 2x. ¿Sí? Recuerda que multiplicamos número con letras y se unen. Entonces me quedaría menos 2x. Listo. Luego continúo con el menos 2 con más 1. Menos por más, menos 2 por 1, 2. Aquí está. Menos por más, ¿verdad? Menos por más, menos 2 por 1, 2. De ahí sale este menos 2. Y lo colocamos ahí. Bien. No siempre va a ser así. No siempre va a ser este número negativo. Los de acá todos positivos. Podemos encontrarnos o toparnos en algún otro ejercicio con cifras o cantidades o términos negativos aquí entre el paréntesis, negativos fuera del paréntesis. Aquí lo importante es aplicar correctamente la ley de los signos del producto, porque aquí me está diciendo que este 2 negativo multiplica primero con la x y después multiplica con el más 1. ¿Listo? Ya. Ahora, aquí tenemos 6 por 4, 24, bajamos el 24. Y mire que hemos llegado a una ecuación prácticamente donde ya lo único que nos falta o nos faltaría es despejar x, solucionar la ecuación, resolverla. Resolver una ecuación significa encontrar el valor de la variable que
al sustituirla en la ecuación original, que es la de acá arriba, esta, ¿sí?, nos daría como una igualdad. Es decir, sustituyendo valor numérico, ¿no?, de la X aquí, primer lugar, después acá en el segundo lugar, tendría que darme, y realizando las operaciones indicadas, tendría que darme el mismo valor, 4 sería en este caso. Aquí ya tenemos un 4. Entonces aquí todo esto, al realizarlo, ya sustituyendo este valor de X igual a 29, como vemos aquí que es la respuesta, nos daría entonces el 4. Vamos a ver, nos quedamos aquí, ¿verdad? Nos quedamos en este rectángulo. 3x menos 3 menos 2x menos 2 igual a 24. Bien, como les decía anteriormente, la misma ecuación nos va determinando, indicando qué debo realizar. Entonces yo tengo que seguir realizando todas las operaciones posibles, todas las operaciones que sean posibles. Entonces en este caso tengo que realizar una reducción de términos semejantes, es decir, el 3x, ¿sí?, adicionarlo con el menos 2x. Entonces aquí hay 3 menos 2 me da 1x, ¿verdad? Pero ese 1 no es necesario colocarlo, ¿ya? Entonces 3 menos 2, es decir, este 3x menos este 2x, 3 menos 2 me da 1x. Después tengo los números enteros, menos 3 con menos 2, ¿sí? Y ya tenemos aquí, aquí donde estoy señalando, la operación realizada, ¿sí? Para poder nuevamente recordar, aquí en cambio ya aplicamos la ley de los signos, pero la ley de los signos de la adición, es decir, estoy adicionando el menos 2 al menos 3, o viceversa, el menos 3 al menos 2. Por lo tanto, tengo que observar que ya esto no es un producto, sino una adición. ¿Y qué significa eso? Significa que voy a adicionar el 3 con el menos 3 con el menos 2. Debo preguntarme, en primer lugar, ¿son del mismo signo? Sí, son del mismo signo. Los dos son negativos. Listo. ¿Qué tengo que hacer entonces cuando tengo los dos signos iguales? Signos negativo y negativo, pues tengo que sumar los términos 3 y 2, es decir, los valores absolutos, los números, los coeficientes. En este caso, sumar 3 más 2. Ahora, otra pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el signo que va en la respuesta? O sea, al resolver el menos 3 con el menos 2, ¿qué signo queda? Entonces, obviamente, como los dos son negativos, queda el mismo signo que tienen los dos términos, el signo común. ¿Cuál es el signo común? En este caso, menos, es decir, negativo. Por lo tanto, aquí la respuesta es negativa. Menos y menos da menos, se suman. 3 más 2, 5. Y ahí está la respuesta, ¿verdad? 5. Es decir, tenemos ahora el término acá. Ya lo colocamos ahí. Bien, entonces ahora tenemos x menos 5, vamos aquí en esta parte, x menos 5 igual a 24, ¿sí? Igual a 24. Listo. Ahora ya estamos cerca, próximos a concluir el ejercicio. ¿Por qué? Porque solamente me tocaría ahora dejar a x de este lado izquierdo o del primer miembro, como vemos aquí abajo, independientemente de cualquier otro término, es decir, sola. Entonces, tengo que transponer términos, como ya hemos visto en videos anteriores. Este menos 5, ya tenemos que trasladarlo al otro lado de la igualdad, es decir, al lado derecho o al segundo miembro. Entonces, al momento de trasladar este menos 5 al otro lado de la igualdad, es decir, la transposición de términos, cambia el signo del 5, cambia el signo de ese término. Entonces, como está con negativo aquí en este lado izquierdo, al pasarlo acá al lado derecho, como vemos ahí, ya pasa con signo contrario, es decir, con signo positivo. Si el término que voy a cambiar o voy a transponer fuese positivo, obviamente acá la respuesta pasaría con signo negativo, como vemos ahí, ¿no? Pero ese no es el caso, acá es al revés, es decir, el término está con signo negativo, entonces lo vamos ahora a pasar
al momento de pasarlo, ¿sí?, va con signo positivo. Bien, y por último ya estamos aquí en la última parte. Vamos aquí, ¿sí?, y tenemos que sumar estos dos términos, estos dos números o estos dos coeficientes, 24 más 5, y eso da 29. Entonces la respuesta ya la tenemos, es 29. O sea, el valor de x para que la ecuación se cumpla, la igualdad se cumpla, es que x debe valer 29. Eso se llama la solución de esta ecuación. Ahora, lo podemos hacer rápido mentalmente. Seguí a x menos 1 sobre 2. Yo en vez de x pongo 29, ¿verdad? Entonces quedaría 29 menos 1, 28 dividido para 2 me daría 14, ¿verdad? Ahí sigue menos, y ahí sigue x más 1. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Estoy comprobando rápidamente, de una manera rápida, ¿sí?, que está bien resuelto el ejercicio, es decir, que el valor de x es el verdadero. Entonces aquí otra vez ponemos, en vez de x vamos a poner 29, 29 más 1 es 30, dividido para 3 me da 10. Y esto debe darme entonces, como dice acá, igual a 4. Y efectivamente 14 menos 10 es 4. Y ahí se cumple la igualdad, ¿verdad? 4 es igual a 4. En ese momento, cuando yo encuentro esta igualdad, o confirmo que la igualdad existe para x igual a 29, conjunto solución o solución de la ecuación, entonces ese valor está bien calculado. Por lo tanto, tenemos que x es igual a 29, es la respuesta de este ejercicio. Ok, entonces ahora continuamos con la resolución de los cuestionarios, el cuestionario para la evaluación del segundo trimestre. Aquí tenemos un ejercicio que dice de la siguiente manera: el tema es potenciación de números racionales con exponentes enteros. ¿Sí? Potenciación de números racionales con exponentes enteros. ¿Ya? Y dice así el ejercicio: el lado de un terreno cuadrado mide 1.1 sobre 5 decámetros. ¿Sí? Decámetros. ¿Cuál es el área de dicho terreno? La pregunta es muy concisa, muy precisa, y dice cuál es el área de dicho terreno. Entonces, para poder realizar este ejercicio, obviamente debemos hacer una gráfica, ¿sí?, de el terreno, porque dice aquí que el terreno es cuadrado. Entonces realizamos un cuadrado y nos dice que un lado o el lado de un terreno cuadrado mide 1 sobre 5 decámetros. Entonces, al decirnos que es un cuadrado, pues nosotros ya sabemos que un cuadrado tiene todos sus lados y todos sus lados iguales. Es un cuadrilátero, una figura geométrica de 4 lados, sí, que tiene todos sus lados de la misma dimensión. Entonces hacemos el cuadrado y colocamos la dimensión o la magnitud o la medida, que es 1 sobre 5 en cada uno de ellos. Listo. Luego ya tenemos eso, ¿no? Luego vamos a ver, ¿sí?, que tenemos que calcular el área de dicho terreno. Ese es el ejercicio que nos están pidiendo. Eso es lo que tenemos que calcular. Y nosotros tenemos que basarnos en la fórmula del área. Para calcular áreas siempre va a haber una fórmula que va a depender de la figura geométrica que nos dan. O sea, el área de un cuadrado no tiene la misma fórmula que el área de un triángulo. No tiene la misma forma. El área del cuadrado es una, el área del triángulo es otra. Por lo tanto, aquí tenemos que basarnos en el área del cuadrado, porque el terreno que estamos estudiando o que nos han enviado a investigar y a calcular su área es un cuadrado. Ahí lo dice, ¿verdad? Ahora, para calcular el área de un cuadrado hay la fórmula que dice L1 por L2. Hay otros autores
que colocan así: área es igual a L elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto. Porque obviamente asumimos o sabemos que las características de un cuadrado es que todos sus lados son idénticos. Por lo tanto, solo colocan L elevado al cuadrado. Bien, vamos a aplicar las dos fórmulas. Vamos a aplicar la otra fórmula que yo creo que debería ser la pertinente en este caso. Listo, es un criterio particular. Ya, vamos a hacer esto más a la derecha, por acá, para no equivocarnos. Vamos a dividir aquí. Ya, ahí dividimos en dos partes. Entonces, aquí tenemos la fórmula es L1 por L2, es decir, un lado que le vamos a llamar lado 1 multiplicado por otro lado que le vamos a llamar, por la dimensión de otro lado que le vamos a llamar el lado 2. Ahora tenemos que identificar en la gráfica cuál es L sub 1 o L1 y cuál es L sub 2 o L2. Entonces, yo aquí he escogido, bueno, aquí es indistinto donde coloque el 1 o L2 porque es un cuadrado, pero tal vez en otras figuras geométricas donde nos toque calcular el perímetro, el área, ahí sí sería importante definir bien cuál es L1, o sea, el orden. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este L1 que le hemos puesto a este lado de la base de este cuadrado le hemos puesto L1, y a la altura, que es decir, este tramo de aquí, esta sección de aquí, o este segmento, o este lado, le hemos puesto L2. Entonces tenemos que los dos son idénticos. Por lo tanto, colocamos A igual, vamos a sustituir ahora en los valores, ¿no? Ya tenemos la fórmula, tenemos las variables L1 y L2, y ya tenemos los valores de L1 y L2 respectivamente. Resulta que son lo mismo, es el mismo valor porque esto es un cuadrado, por lo tanto multiplicamos 1 sobre 5 por 1 sobre 5. De ahí aplicamos las propiedades de la multiplicación de fracciones, multiplicamos numerador con numerador 1 por 1 y denominador con denominador 5 por 5. 1 por 1 sobre 5 por 5. Luego que hemos hecho eso, multiplicamos 1 por 1 nos da 1 y 5 por 5 es 5 elevado al cuadrado. 5 por 5 es 5 elevado al cuadrado y resulta que 5 elevado al cuadrado es 5 por 5, 25. Por lo tanto, a esta sería la respuesta, ¿sí? Área igual a 1 sobre 25 decámetros al cuadrado. ¿Por qué dan al cuadrado? Porque aquí esto va en dan, es decir, en decámetro, ¿sí? Y acá también va en decámetro, es la unidad de medida, ¿sí?, que están utilizando aquí, y al multiplicar AM o dan decámetros por decámetros, da decámetros elevado al cuadrado. Vamos a hacerlo también con esta forma. Aquí en cambio el área sería igual a L elevado al cuadrado. Entonces podemos tomar cualquier lado, ¿no?, y le ponemos 1 sobre 5 porque esa es la magnitud de todos estos lados, ¿no? 1 sobre 5 elevado al cuadrado. Ahora, aquí aplicamos la ley de los exponentes, ¿no?, las propiedades. Yo tengo aquí el exponente de una base. Y esta base es 1 sobre 5, por lo tanto, hay que elevar al cuadrado ambos números, tanto el 1, ¿verdad?, como el 5, ¿verdad? Entonces nos queda 1 al cuadrado, que es 1 por 1, que es 1, y 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25. Y tenemos el mismo resultado. Obviamente también sería DAMP de AM al cuadrado. Y vemos que cualquiera de las dos formas es la correcta. Para el efectos de la evaluación, sería bueno aplicar esta forma de aquí. Sí, esta forma de ahí. Listo, esa sería la respuesta y la resolución del ejercicio número 4, la pregunta 4. Vamos a continuar con la pregunta número 5, la última pregunta. Aquí tenemos la siguiente pregunta 5, número 5. Dice el tema: radicación de números racionales no negativos.
Ese es el tema que, si queremos ahondar más en el conocimiento de lo que estamos estudiando, tenemos que ir al libro, ¿sí? Buscando en el libro ese tema, radicación de números racionales no negativos. Bien, dice así: descomponga en factores y luego resuelva. Bien, ¿qué? Lo que está A y B. Aquí hay dos ejercicios. El 1A, donde tenemos dos radicales, ¿sí? Observamos que tenemos dos radicales del mismo índice, raíz cúbica o raíz tercera. Aquí está, porque el índice me dice eso, y raíz tercera acá también en el otro lado. Pero esto es una igualdad que tengo que confirmar, porque aquí me dice raíz cúbica de menos, y adentro tengo dentro del radical tengo una fracción, 512 sobre 125. Ya, después tengo también en la otra radical, asimismo, un número fraccionario negativo, 8 elevado a la 3 sobre 5 elevado a la 3. Entonces aquí vemos que hay tres cosas que debemos considerar, tres aspectos de este ejercicio. Primero, que son radicales del mismo índice. Segundo, la cantidad de esos radicales, ambas son números fraccionarios, es decir, cantidades fraccionarias racionales, ¿verdad? Y son negativas ambas, aparte de que en el numerador y el denominador tenemos distintas formas. Aquí tenemos, por ejemplo, en la primera radical tenemos un número entero, 512, dividido por otro número entero, 125. Pero en el segundo radical, en el de aquí, tenemos un número arriba, en el numerador, un exponente, una potencia, y abajo también tenemos un exponente. Pero resulta que los dos tienen el mismo exponente, 3 y 3, o sea, 8 elevado a la 3, 5 elevado a la 3. Y resulta que eso coincide con el índice radical. Ese exponente, los dos exponentes coinciden, que son idénticos al índice radical, y para nosotros eso es muy bueno, porque podemos resolverlo más rápido. Ya vamos a ir resolviendo. Ahora, vamos a confirmar esta igualdad. ¿Cómo confirmamos esta igualdad? Muy sencillo. Tenemos que observar que este 512, yo no puedo sacarle la raíz cúbica así como está. Debo tenerlo así como está acá. Es decir, elevado a el exponente, a un exponente, ¿sí? En este caso, debería estar elevado a exponente 3. ¿Por qué? Porque sería igual al índice. Y al momento de que sea idéntico o igual al índice, en ese momento yo ya lo puedo extraer del radical. O sea, sacarlo de aquí, dentro del símbolo radical, sacarlo y suprimir el radical. Listo. O sea, en otras palabras, lo que vamos a hacer ahorita es a resolver dos radicales, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta si al resolver esos dos radicales dan la misma cantidad. El resultado es el mismo, porque aquí dice que este lado de aquí, como una ecuación, ¿verdad? Esto no es una igualdad, no es una ecuación, pero es una igualdad. Y este lado izquierdo debe ser igual a esto que está en el lado derecho. ¿Listo? Bien, ahora sí, una vez aclarado todo eso, vamos a ver cómo vamos a hacer los pasos que sean los necesarios. En este caso, lo primero que debemos hacer es descomponer en sus factores, porque aquí también dice descomponga en factores. ¿Qué factores? Los factores primos, ¿verdad? Descomponer en factores primos cada una de las dos cantidades, el 512 y también el 125. De tal manera que al momento de descomponerlas, puedo yo darme cuenta o puedo observar que estarían elevados a un número, un exponente igual al índice. Por eso es que siempre les digo que cuando resolvemos radicales, ¿sí?, lo más importante es esto, el índice. El índice es el que me pone las bases, es decir, el que pone la pauta. Es donde debemos que observar primero para luego poder resolver lo que está aquí dentro de ese radical. Listo. En este caso,
El 512 lo descomponemos y aquí está ya descompuesto la mitad. Vamos sacando mitad porque es un número par que termina en 2, ya, y es un número divisible para 2, es decir, es un número par, ya. Todos los números que terminen en 2, en 4, en 6, en 8 y en 0 son números pares, ¿sí? Todos estos de aquí que terminen en 2, 4, 6 y 8 son números pares. Listo. Ya. Ahora sí, sacando mitad, sacamos mitad, 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 hasta que lleguemos al final. Y aquí nos damos cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces el número 2. Es decir, el 2 se está multiplicando 9 veces. Por lo tanto, lo podemos colocar en forma de exponente. Y aquí está 2 elevado a la 9. ¿Ya? Porque está 9 veces el número 2. 2 elevado a la 9. Ahora, como observamos que el coeficiente, que el índice es 3, trato de este 2 a la 9 expresarlo en términos de exponente 3. ¿Por qué? Porque el índice es 3. Por eso digo, el índice es el que va poniendo las reglas para poder yo sacar de ahí dentro del radical cualquier número o los mayores números que pueda, los máximos, lo que más pueda. Listo. Entonces, aquí nos damos cuenta que si el 2 está elevado a la 9, yo lo puedo también descomponer, este de 2 a la 9, en 2 a la 3, por 2 a la 3, por 2 a la 3. ¿Y por qué 2 a la 3, 2 a la 3, 2 a la 3? ¿Por qué 3 veces? Porque recordemos que la ley de los exponentes también me dice que estos exponentes se suman, que tengo que sumarlos si son de la misma base, es decir, la base aquí es 2, 2 y 2, ¿verdad? En la misma base, ¿sí? Y aquí está la base que ya nos dan en el momento de descomponer, y tenemos que 2 nos queda elevado a la 3, elevado a la 3, elevado a la 3. Sumemos los exponentes, 3 más 3, 6, más 3, 9. Por lo tanto, esa es una forma de expresar el 2 a la 9. Ahora, si yo la base la tengo idéntica, la misma base, entonces la puedo poner también como un exponente, 2 elevado a la 3 y todo eso elevado a la 3, ¿sí? O también puedo multiplicar, ¿sí? 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 elevado a la 3, ¿sí? Porque es el mismo exponente en todos esos tres números. ¿Listo? O 2 a la 3 elevado a la 3 es igual a 8, porque 2 elevado a la 3 es 8. Y 8 elevado a la 3. Entonces ya tenemos un número, ¿sí? Un solo número elevado a la 3, que es 8. ¿Listo? Entonces tenemos 8 elevado a la 3. Eso quiere decir que en vez de 512, o sea, el 512 yo lo voy a sustituir por su equivalente, que es 8 elevado a la tercera, o 8 al cubo. Podemos eso confirmarlo en la calculadora, ¿no? Si usted tiene una calculadora puede confirmarlo, o elevando 8 a la 3 y me da 512. Pero me falta también ahora descomponer el 125, y acá abajo está, ¿sí? Por acá tenemos al 125. 125 no es par, porque termina en 5. Puede ser que pueda descomponerlo con la tercera, pero para eso debo sumar los dígitos de este número, de esta cifra. 1 más 2 da 3, más 5 da 8, y 8 resulta que no es múltiplo de 3, por lo tanto no hay mitad, no hay quinta, ni cuarta, ni sexta, ya, lo que es, o sea, no hay mitad, no hay tercera, no hay cuarta. Aquí vamos entonces con la quinta, y sí, porque todo número, así mismo como en los pares, ¿no? En los números que terminan en 5 y que terminan en 0, se puede sacar la quinta, siempre. ¿Listo? Ya, este número termina en 5, le saco la quinta. Ya comprobé que no puedo sacar la tercera, saco la quinta. Divido el 125 para 5, me da 25, saco la quinta de 5, la quinta de 5 es 1, y ya tengo 5, 5 y 5, 3 veces. Entonces, por lo tanto, el 125 también lo puedo sustituir como 5 elevado a la 3. ¿Ya?
5 elevado a la 3. Por lo tanto, ahí ya tengo el mismo exponente que coincide con el índice del radical. Entonces ahora, esas dos cantidades, vamos a ponerla un poquito más aquí. Falta un paso aquí. Ya tenemos descompuesto el 512 y resulta que esto me da así. Raíz cúbica de menos, ya, porque aquí esto está siendo negativo. 512 que sería 8 a la 3 sobre 125 que sería 5 a la 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Extraer esos términos de dentro del radical. Saco el 8, lo simplifico con el 3 y el 3 del 5 también. Entonces sale, aquí en este caso la respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque es un índice impar, es decir, menos por menos, más por menos, menos. Entonces da menos 8 sobre 5. Y esta sería la respuesta de este lado de aquí, de este. Ahora vamos en la otra ya está más fácil porque ya me dan el 8 elevado a la 3 y el 5 elevado a la 3 y me da menos 8, simplifico el 3 con el 3, el 3 el exponente con el radical, los dos salen del radical con el signo también porque es un índice negativo, perdón, impar, entonces el signo negativo se mantiene, menos 8 sobre 5. Y nos damos cuenta que son iguales, que tienen la misma respuesta. Por lo tanto, esa sería la forma de comprobar si son iguales. Bien, ahora vamos a tener que hacer el otro. Aquí tenemos el literal B. Así hemos hecho este literal B de aquí. Ya lo vamos a hacer un poquito más rápido porque ya está explicado el procedimiento. Listo. Ok, entonces vamos a realizar el segundo literal B. ¿Sí? Literal B. Donde aquí tenemos un solo radical, obviamente ese radical hay que resolverlo, ¿verdad? Ya vamos a borrar esto que ya lo tenemos realizado. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que en literal A, lo mismo, parecido. Aquí no tenemos que comparar nada, solamente tenemos que resolver. Es decir, ¿qué significa resolver el radical? Es tratar de sacar la mayor cantidad de números de las cantidades que están dentro del símbolo radical, ya llamado eso cantidad subradical, es decir, de la cantidad subradical, es decir, lo que está dentro del radical, que es esto de aquí, toda la fracción, todo lo que está ahí dentro se llama cantidad subradical. Tenemos que aplicar estrategias, descomponer, ¿sí? Elevar a exponentes, ponerlos como exponentes que están en el mismo índice. Aquí tiene el índice 2, pues, ¿no? Se supone que ahí está el 2, aunque no se coloque el 2, es índice 2. Vamos a dejarlo ahí para efectos didácticos. Entonces, encontrar exponentes al cuadrado, hacia la 2, números con exponentes al cuadrado y poderlos sacar del radical. No siempre vamos a poder extraer todos los números que están, o las letras, tal vez si estuviesen letras también, no las vamos a poder extraer todas. Va a de pronto quedar alguno u otro dentro del radical. Pero mientras podamos extraer, sería fabuloso si podemos extraer todo. Ya todo, es decir, el 169 y el 225. Pero así como están ahí expresados como números enteros, no podemos operar con el índice. Debemos tener un exponente, es decir, una potencia, como por ejemplo estas de aquí. Ya, 3 elevado al cuadrado y 5 elevado al cuadrado. Ahí sí, ya podemos comparar si el exponente, en este caso sí, los exponentes, el 2 y acá el otro exponente 2 también, son del mismo índice, es el mismo índice, el 2. Listo. Bien, pero vamos a descomponer por orden, o sea, primero voy a descomponer el 169 y luego el 225.
Ahora, en el 169 es un poco, digámosle que un poquito, hay que tener cuidado con este número, porque el 169 no es para empezar, o sea, no tiene mitad. Veamos si podemos sacar tercera. Entonces ya les expliqué que para sacar tercera, o saber si un número se le puede extraer la tercera, es decir, dividirlo para 3, entonces tenemos que sumar sus dígitos, es decir, 1 más 6 y más 9. 1 más 6 es 7 y 9, 16. Por lo tanto, no es múltiplo de 3. Tampoco es múltiplo de 4 porque es impar. Aunque podemos confirmar, ¿verdad? 169 dividido para 4 en la calculadora me da un decimal, me da 42,25. Tampoco es divisible para 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Por lo tanto, veamos si tiene séptimo. 169 dividido para 7 tampoco. No tiene mitad, tercera, quinta, cuarta, sexta, séptima, ni novena, porque si fuese así, debería ser divisible para 3 primero para ser divisible para 9. Por lo tanto, tampoco. Décima ya no. Entonces, ahí ya nos vamos a otro plano de avanzar un poco más con el factor. Es decir, el factor ya sería un número mayor de 10. Es decir, 13 o 14 o 12. Pero bueno, 12 no, porque 12 es par. Vamos con el 13. Entonces vemos si 169 lo divido para 13 me da 13. Justamente me da 13. Entonces aquí saco la 13ava y me da 13. Entonces otra vez saco la 13ava porque el 13 es un número primo, ¿no? 13ava y me queda 1. Ahí está. Es decir, es 13 elevado al cuadrado. 2 veces, ¿verdad? Y esto es una buena noticia para mí. Justamente yo quería un número elevado al mismo índice, el índice 2, es decir, al cuadrado. Entonces, sí, justamente eso me da. Vamos con el 225. En este caso, el 225, veamos, sumemos los dígitos. 2 más 2 es 4, más 5. 2 más 2, 4, más 5, 9. ¿Listo? Entonces, 9 si es múltiplo de 3. Por lo tanto, saco tercera. La tercera de 225 es 75. Sumo de nuevo, 7 más 5 es 12. 12 también es múltiplo de 3. Saco otra vez tercera y me resulta que me da 25. Ahora, este 25 ya no es múltiplo de 3. 5 más 2 es 7. Es múltiplo de 5 porque termina en 5. Saco la quinta. La quinta de 25 es 5 y la quinta de 5 es 1. Y ahora aquí tengo en cambio dos términos, dos factores. El uno que es el 3 y el otro que es el 5. ¿Ya? 3 dividido al cuadrado por 5 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado. Entonces ya tengo todos los factores con los que descompuse los dos números elevados al cuadrado. Eso para mí es lo que justamente es lo que yo necesito. Entonces vamos a hacerlo aquí mismo ya directamente, porque ya el resto es reemplazar y extraer. Es decir, voy a poner raíz cuadrada, voy a ponerlo por esta vez, o sea, para efectos didácticos, ya. Arriba me quedaría 13 elevado al cuadrado, ¿verdad? Sobre 3 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado. ¿Ya? Mister, ¿de dónde me sacó esos números? Aquí están, pues aquí está el 3 elevado al cuadrado, que es el 169, y el 3 al cuadrado y por 5 al cuadrado, que es el 225. Simple y llanamente estoy sustituyendo en sus equivalentes, pero elevados a potencia. ¿Para qué? Justamente para poder extraer de la raíz. Entonces saco simplifico y me queda afuera, ya va saliendo el 13. Sobre, y simplifico abajo, el 2, el 3 y el 5. 3 por 5. Nótese que al sacarlos del radical deben ir donde le corresponde. Por ejemplo, el 3 y el 5 están debajo del 13. Debajo del 13 tienen que salir. ¿Sí? No lo voy a colocar acá arriba. Y el 13 queda como numerador y el 3 y el 5 como denominador.
Y aquí lo único que me falta es multiplicar 3 por 5, que obviamente es 15. La respuesta es 13 sobre 15. Ese es el resultado, ¿sí? 13 sobre 15. Aquí ya no puedo simplificar porque no tiene nada que ver uno con el otro, y esa sería la respuesta. ¿Listo? Gracias por su atención. Con eso usted ya está preparado para su evaluación. Espero que salgan de la mejor manera. Dios los bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad.